Vamos a grabar la clase de isquemia coronaria número 2, que es diferente en algunos aspectos de la clase del año pasado, porque ha habido nuevas cosas que se han añadido a el conocimiento fisiopatológico de la isquemia coronaria y es importante que ustedes lo tengan. Si hay algo que deben tener claros todo el tiempo, es que el problema central de la isquemia coronaria es es producida por la relación entre la oferta y la demanda de oxígeno. Si el miocardio, porque ustedes estén corriendo en una pista o porque estén sobresaltados por una situación estresante, el miocardio aumenta la demanda de oxígeno. Pero si sus arterias coronarias no son capaces de ofertar esa demanda, se puede producir un fenómeno de isquemia. La hipoperfusión al miocardio puede generar isquemia, que es cuando el tejido está afectado por la falta de riego sanguíneo, o infarto, cuando se produce necrosis del tejido miocárdico porque no ha habido suficiente riego sanguíneo. Los principales determinantes de la demanda miocárdica, por lo tanto, van a estar en relación con la frecuencia cardíaca, con la contractilidad miocárdica y con la tensión de la pared miocárdica, que se le denomina estrés de la pared. Un adecuado suministro de oxígeno al miocardio requiere de que la sangre tenga la capacidad normal para transportar el oxígeno, que eso está determinado por el nivel inspirado de oxígeno, por la saturación de oxígeno de la hemoglobina, por la función pulmonar normal y por una hemoglobina normal, tanto por concentración como por tipo de hemoglobina. Esto se va a retomar nuevamente, estas cuestiones en relación con la hemoglobina en la unidad de hematológico, y con la función pulmonar normal vamos a hablar un poco aquí, pero también se va a ver en la unidad de respiratoria. Luego, es necesario un flujo sanguíneo coronario normal para que haya un adecuado suministro de oxígeno al miocardio. ¿Cuál es el problema que tenemos en este caso? Es el remodelado vascular que existe alrededor de las placas ateroscleróticas. Las placas ateroscleróticas pueden crecer hacia afuera por expansión de la lámina elástica interna y se le dice que entonces tienen un remodelado positivo. No obstruyen la luz vascular, pero su ruptura puede producir un síndrome coronario agudo porque entonces se forma un trombo en la pared y ocluye la luz del vaso. Hay otras placas ateroscleróticas que crecen hacia adentro, hacia la luz del vaso. Tienen generalmente una capa fibrosa gruesa con mucha proliferación celular que impide la expansión de la lámina elástica externa. Y se dice entonces que esas son placas con remodelado negativo. O va construyendo progresiva y lentamente la luz vascular y producen una patología que se denomina angina de pecho. Vamos a hablar de todas estas cosas. ¿Cuáles factores contribuyen a la ruptura de las placas vulnerables o inestables? Bueno, el hecho de que sean placas de pequeño tamaño, con un alto contenido lipídico y cubiertas por una delgada capa de células fibrosas, se le denominan placas amarillas. Son las placas más recientemente adquiridas en la edad adulta y coexisten con otros factores de riesgo, por ejemplo, como el tabaquismo y la hipertensión arterial. El aumento de la actividad de los macrófagos que producen radicales libres, que liberan factores mitogénicos y quimiotácticos y liberan proteasas y contribuyen al remodelado positivo de la placa. El aumento del estrés de roce sobre la pared endotelial, porque el aumento del estrés roce sobre la pared endotelial puede dañar el endotelio y producirse la formación de trombos en la pared. La piroptosis de las células esponjosas, que ya lo vimos en la clase anterior, el patrón de flujo alterado en las áreas de estenosis, las áreas que están estenosadas, o sea, que están estrechadas, pues el flujo deja de ser un flujo laminar y se convierte
en un flujo turbulento. Los cambios bruscos de la presión intraluminal y en cada contracción cardíaca. No es lo mismo tener la tensión bien que se produzcan aumento de la presión intraluminal cuando el paciente está en sístole que aquellos pacientes que tienen una tensión arterial muy elevada y entonces el cambio de la presión intraluminal es mucho mayor en la contracción cardíaca. También se ha visto que la actividad inflamatoria en la placa es mayor en la zona de los extremos de la placa aterosclerótica. Por lo tanto, esa zona tiene una mayor densidad de macrófagos, más activación de factores de transcripción nuclear proinflamatorio, que es el kappa beta, que la zona central. Y además en esos bordes hay un aumento de la enzima caspasa 8 activada, que es la iniciadora del proceso de apoptosis, lo que indica una mayor tasa de muerte celular en esas áreas. Por lo tanto, el borde de la placa puede levantarse y puede romperse mucho, sobre todo cuando hay un aumento de la presión dentro de la arteria. Las células que están en apoptosis pues favorecen la complicación protrombótica de la placa porque expresan actividad procoagulante del tipo factor tisular. La apoptosis de las células de músculo liso, que son las productoras de las proteínas de la matriz en la media, le da resistencia a la cápsula porque el colágeno disminuye la densidad de esta fibra y favorece la ruptura. La actividad del factor de transcripción nuclear proinflamatorio kappa está aumentada en los monocitos circulantes en comparación con los sujetos sanos. O sea, no es solamente un problema de la placa, sino también de los monocitos que están circulando. Cuando las placas son muy grandes, se forman pequeños capilares dentro de la placa que nutren, que llevan toda una serie de componentes de la sangre hacia el centro de la placa. Y eso incrementa más el proceso inflamatorio de la misma. Y esto está un fenómeno que se llama fatiga de la placa, que depende del grado de estiramiento del área donde está la placa, de compresión, de plegamiento, de flexión, que todo eso puede debilitarla y favorecer la ruptura de la placa. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad coronaria aterosclerótica? Una es la llamada angina de pecho crónica estable, que es generalmente un patrón relativamente constante de presentación, dolor y de factores precipitantes. Es un dolor que aparece siempre, por ejemplo, bueno, cuando sube, qué sé yo, cinco pisos desde la planta baja hasta el primer piso de la escuela. Siempre es la misma condición. Y se asocia generalmente con placas fijas que tienen una cápsula fibrosa, gruesa y no es friable. Quiere decir que no se rompe fácilmente. Y está el llamado síndrome coronario agudo, en la cual están involucradas la angina inestable, el infarto o la muerte súbita, que generalmente están asociadas con placas vulnerables que son fibrosas y frágiles. Se rompe la placa, hay hemorragia y trombosis y exclusión de la luz vacular. Luego, la gravedad de un infarto del miocardio no depende solamente del tamaño, de la extensión del infarto, sino del lugar donde está localizado. Por ejemplo, son muy graves si ocurren en los músculos papilares, porque se rompe el músculo papilar y entonces se produce una insuficiencia de la válvula que está asociada a esos músculos. Es muy grave si ocurre en el recorrido del haz de His, porque entonces no hay propagación de la conducción nerviosa desde aurículas a ventrículos y no se produce una contracción efectiva. Son muy graves cuando se producen en el nodo seno auricular, que es el que mantiene la frecuencia cardíaca en una forma estable. Y son extraordinariamente graves cuando se producen en el tabique interventricular, porque se rompe el tabique y naturalmente pasa sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho porque tiene la mayor presión intracardíaca. Ahora,
¿Cómo evolucionan las placas estables? Pues crecen lentamente. Tienen una cubierta fibrosa gruesa, el contenido de la placa no se expone a la luz vascular, es pobre en lípidos y macrófagos. Las citoquinas que están producidas en la placa dan señales de proliferación de células de músculo liso y fibroblasto. Tienen un remodelado negativo y no hay expansión de la lámina elástica externa. No hay fracturas, no hay hemorragias, no hay trombosis. Producen isquemia de los territorios que están distales a la placa, después de la placa, y que están pobremente perfundidos cuando la demanda de oxígeno de esos tejidos aumenta sustancialmente y su oferta es insuficiente. Quieren subir corriendo desde la planta baja hasta la cátedra de bioquímica, hasta el piso 2. Y no pueden. No pueden porque aumenta la demanda de oxígeno del miocardio y entonces sencillamente la cantidad de sangre que pasa por encima de la placa no es suficiente para nutrir al tejido cardíaco. También hay mecanismos patogénicos para la formación del trombo. Por ejemplo, el grado de ruptura de la placa puede ser superficial y se expone el colágeno 4. Generalmente forman un trombo que es muy lábil, que se puede desprender e ir hacia áreas que están más distantes dentro de la arteria coronaria. O pueden tener una ruptura profunda donde se exponen el colágeno 1 y 3 y entonces hay un trombo que es persistente porque está en las partes más profundas de la placa. La estenosis puede producirse con un cambio geométrico pequeño, que es cuando hay un trombo mural pequeño en la placa, o hay un cambio geométrico grande porque hay una agregación plaquetaria persistente. Luego, todas esas cosas pueden variar. Por otra parte, hay trombos residuales, se desprende un poco, se lisa un poco el coágulo, pero queda un trombo residual con un aumento de la actividad de trombina en su superficie liberada durante el proceso de fibrinolisis. Y hay muchos factores de riesgo trombogénico en los pacientes. El estrés por el aumento de la catecolamina, que produce un aumento de la contracción miocárdica y del estrés de roce. El tabaquismo por el aumento de la agregación plaquetaria y del daño endotelial. El aumento de la lipoproteína A, que reduce el proceso de fibrinolisis y por lo tanto los trombos son más persistentes. Y el aumento del fibrinógeno y del factor 7. ¿Cómo evoluciona una placa inestable o vulnerable? La ruptura de la placa vulnerable precipita la formación del trombo oclusivo que está causando el síndrome coronario. Pero no siempre todas las lesiones van a producir una estenosis completa de la pared. No todas las rupturas de la placa producen cuadros clínicos con síntomas. Hay episodios subclínicos por ruptura de la placa con coagulación seguida, con fibrinolisis espontánea, recanalización y permanencia de un trombo residual. El paciente no tuvo un infarto, pero entonces ahora tiene menos flujo distal a la placa. Por lo tanto, hay un progreso de la lesión en las áreas más terminales de esa arteria. Y entonces tenemos un fenómeno que es relativamente frecuente y que tienen que tener absolutamente presente cuando reciban en la emergencia del hospital a un paciente con un dolor precordial, que es el mecanismo patogénico de la angina inestable. Generalmente se producen por placas ateroscleróticas que tienen una obstrucción de menos del 50%. Eso produce una fisura pequeña, con trombosis. Hay un cambio súbito de la morfología de la placa, se reduce la luz vascular, disminuye el flujo coronario y el aporte de oxígeno. Y al mismo tiempo hay liberación de sustancias vasoactivas, de plaquetas y trombina y hay vasoconstricción. Pero ¿qué sucede? Que como es una placa pequeña, se produce remoción parcial del trombo con fibrinolisis. Entonces, aumenta el flujo y se reduce el dolor. El paciente dice, me alivié, ya no tengo dolor. Pero siempre queda un trombo residual que está liberando trombina, que queda atrapada en las mallas de fibrina y vuelve a crecer el trombo y reaparece el dolor. Ese es el paciente que le llega a ustedes a una emergencia
a las 11 de la noche porque estaba viendo la televisión, sentadito, le comenzó el dolor, se puso nitroglicerina debajo de la lengua, hizo alguna cosa de relajación y se quitó el dolor, pero no por las cosas que hizo, sino porque hubo una remoción parcial del trombo. Y al poco rato se volvió a formar un trombo más grande y vuelve a reaparecer el dolor y ahora no logra que se le quite. Cuando un paciente llega con ese cuadro clínico, eso es una absoluta emergencia, porque esa reparición del dolor puede relacionarse con el establecimiento de un área de infarto. ¿Ok? Pero solamente del 3 al 5% de las placas vulnerables se rompen. Muy poquitas placas se rompen. El 95% de esas placas no se rompen. Por lo tanto, hay que tratar al paciente para reducir el tamaño de la placa, porque el tamaño de la placa es reversible. Patrón de alimentación adecuado, actividad física regular de 15 minutos diarios, no exposición al tabaco, cubrir el tiempo de sueño adecuado, controlar el estrés. Eso es lo que se llama en medicina hábitos de vida saludable. Como ustedes comprenderán y verán a lo largo de su carrera, esto es dificilísimo de mantener en el paciente. ¿Ok? Ahora, los problemas de estas placas también están dados no solo por el riesgo residual, sino porque existe una cosa que se llama el score de calcio. El riesgo residual está dado por el tratamiento tardío, porque el paciente interrumpe el tratamiento. Ustedes van a ver que los pacientes llegan y dicen, no, no, yo no me tomo las pastillas, pero yo me siento de lo más bien. Porque aumentan las LDL, eso no da síntomas. Porque aumentan los triglicéridos, porque la obesidad no disminuye. Y se está viendo mucho en pacientes que tienen inflamaciones e infecciones periodontales o intestinales o de otro tipo crónicas, y vamos a ver posteriormente en esta clase qué es lo que determina que eso pueda producir un trastorno de disminución del flujo. Y luego está el llamado score de calcio coronario, que se mide en unas unidades muy raras que se llaman unidades Agatston. Ya lo van a ver en cardiología y en radiología. Se dice que es de muy bajo riesgo cuando no hay placas calcificadas. Hay placas calcificadas mínimas y entonces son de un tamaño muy pequeñito. Tiene de 1 a 10 unidades Agatston. Cuando hay calcificación leve y entonces sube el score de calcio entre 11 y 100. Cuando hay una calcificación moderada, que es entre 101 y 300, o por encima de 300, que es una calcificación coronaria severa. Por lo tanto, cuando el score de calcio es 0, es muy bajo el riesgo coronario. De 1 a 99 se dice que es levemente aumentada, de 200 a 299 que es moderadamente aumentada, de 300 a 1000 moderada severamente aumentada y más de 1000 severamente aumentada. Y esas cosas se pueden hacer cuando se hace una tomografía de las arterias coronarias. ¿Ok? Aquí ustedes tienen, cómo se ven, estos blanquitos son calcificaciones de la arteria. La prevalencia de la calcificación coronaria en la población, por ejemplo, mexicana, esto está publicado por la Sociedad Mexicana de Cardiología, es diferente para los hombres y para las mujeres. Y ustedes van a ver esto a lo largo de su carrera. Los hombres tienen más riesgo y más prevalencia de la calcificación coronaria. Fíjense, aquí tienen aproximadamente una prevalencia del 40% para el hombre y el 13% para la mujer. Y eso se va incrementando a lo largo de la vida, entre los 35 y los 44 años, de 45 a 54, 55 a 64, de 65 a 74. O sea, se va aumentando tanto para hombres como para mujeres, pero siempre la diferencia es muy notable entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen fisiologías diferentes, producen estrógenos que ayudan a mantener este score en valores más disminuidos. ¿Cómo se va produciendo en la placa la acumulación de calcio? Pues hay una superficie en reposo y empiezan a aparecer proteoclastos
que se pegan en la pared y se convierten en osteoclastos activos. Acercan células mononucleares que o pueden resolver el osteoclasto activo y se elimina el problema, o pueden favorecer la formación de preosteoblastos. Y esos osteoblastos en la pared hacen que la placa se mineralice y se forme una gran cantidad de calcio. ¿Mm? Hay factores que influyen en el calcio de la matriz y de la célula muscular lisa de la pared vascular. Por ejemplo, el hecho de tener fósforo elevado o tener el calcio elevado. Y entonces hay modulación fenotípica de las células de músculo liso con muchos marcadores osteogénicos. Siempre mucho más en el hombre que en la mujer. Cuando uno tiene una arteria coronaria con una placa, en la íntima hay muerte de macrófagos cargados de lípidos, pero puede haber liberación de cuerpos apoptóticos y de vidas, y eso se conoce como aterosclerosis. Pero allí no hay una calcificación activa. Después puede pasar que se formen vesículas con complejos de nucleación y forman cristales de fosfato cálcico y comienza el proceso de calcificación vascular activa. Y todo esto es en la íntima. Pero en la media empiezan a acumularse factores de inflamación, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, y hace que los ácidos grasos saturados, como por ejemplo el ácido palmítico, hagan una diferenciación osteogénica en la célula de músculo liso. ¿De qué depende esto? De la edad del paciente. A más edad, mientras uno se pone viejo, se pone peor esta situación. A la presencia de la diabetes, lo van a ver en la unidad de metabolismo. A la enfermedad renal crónica, que lo van a ver en metabolismo y en la unidad de renal. Ahora, cuando uno tiene una placa inestable, tiene una placa donde hay un núcleo lipídico, donde hay entonces, por lo tanto, una estenosis de la luz y hay muchos macrófagos con el LDL oxidada. Cuando se rompe la placa, pues todos estos macrófagos se acumulan allí y empiezan a tratar de resolver el problema, pero lo que se está formando ahí es un trombo, ¿entiendes? Esto es una micrografía de una arteriola eh, coronaria. Fíjense, este es el espesor de la íntima. Esto que está aquí es el núcleo que tiene muchos lípidos con colesterol libre, esteres de colesterol, y tiene una capa fibrosa arriba que consiste en células musculares lisas en una matriz de colágeno y proteoglicanos. La capa media normalmente es delgada, pero fíjense que aquí la capa media ha ido quedando reducida a este pedacito nada más que está aquí. ¿Ok? Luego, cuando uno tiene la formación de una placa de ateroma, hay una gran acumulación de macrófagos, formación del núcleo lipídico, formación de cubiertas fibrosas, migración de células de músculo liso, las células espumosas que se rompen y se produce toda una complicación. Y fíjense que lo que eso repercute es que la luz del vaso cada vez es menor. Hay procesos de neovascularización en las arterias coronarias humanas y en otras arterias, no solamente en las coronarias, pero como estamos en la unidad cardiovascular, porque fíjense, aquí tienen ustedes una arteria en condiciones más o menos estables. Después, cuando aumenta el estrés de pared, comienza a engrosar la pared y empiezan a aparecer cambios en la íntima de la pared. Después ya se forma una placa. Fíjese cómo la íntima cambia de estructura. Se pueden producir hemorragias intra placas que lo que hacen es incrementar más el riesgo de ruptura de la placa. Puede haber ruptura de la placa y entonces se forman grandes acúmulos de coágulos que lo que van a hacer es bloquear el flujo sanguíneo, y hay otras placas que quedan, arterias que quedan completamente obstruidas. Luego,
Siempre, tanto en esta placa, la tipo 3, en la tipo 5, en la tipo 6 y en la tipo 7, se produce entonces en el engrosamiento de la placa la formación de pequeñas arteriolas. Y esa neovascularización en las arterias coronarias lo que va a producir es más riesgo de ruptura de la placa. Luego, esta es la arteria sana. Esta es una angina de pecho con obstrucción parcial, como vimos ahorita. Y esta es la que produce un infarto agudo del miocardio por obstrucción completa en forma brusca. ¿Ok? Esto que le pongo aquí es distintas formas de oclusión que se pueden ver en las arterias coronarias. Por ejemplo, cuando hay una trombosis, cuando hay una compresión porque hay una tumoración fuera que está comprimiendo una arteria, cuando se formó un trombo y se desprendió y ocluyó la luz, cuando hay un proceso de vasculitis, o sea, de proceso inflamatorio en la pared, se ven mucho en enfermedades autoinmunes como el lupus. Cuando existe un vasoespasmo, el paciente está sumamente estresado y hay una crisis hipertensiva. Cuando hay robo de flujo, porque aquí, por ejemplo, hay una oclusión, entonces la mayor parte del flujo va para acá. Cuando se forman placas de ateroma, cuando hay un fenómeno de hiperviscosidad en la sangre, eso lo van a ver en la unidad hematológica. Luego tienen a las arterias coronarias con sus macrófagos, con su generación de la placa, y termina por ser un estadio final de isquemia coronaria que hay que resolver de alguna manera. Esta es otra forma de representarse cómo la estría grasa va dentro de la placa, va creciendo y se va ocluyendo. La luz que era así, ahora es así. Hay muchas terapias emergentes con diferentes, pensando en sustancias eh, que actúen sobre la parte inmunológica, como el tocilizumab y otras células que lo van a ver posiblemente en medicina interna. Pero ¿qué es lo que pasa habitualmente en el corazón? Que en la pared del miocardio uno tiene el epicardio en la parte externa, tiene la arteria epicárdica que está en la superficie del corazón, del ventrículo, y esas arterias que atraviesan en forma perpendicular las arteriolas y llegan hasta formar un plexo subendocárdico, o sea, es su modificación. Luego, este plexo tiene dos problemas. Primero, que esta es la luz del ventrículo. Cuando aumenta la presión intraventricular, la presión aumenta sobre ese plexo subendocárdico y disminuye el flujo sanguíneo por el plexo subendocárdico y por producirse una isquemia de las partes más profundas de la pared miocárdica. El otro problema que tenemos y que ustedes conocen ya es que cuando se produce la sístole, toda esta pared se contrae y por lo tanto estas arterias que son perpendiculares a la arteria epicárdica, se reduce extraordinariamente el flujo. Mientras mayor y más gruesa se ha hecho la pared miocárdica, peor se pone el problema. Mientras más crisis hipertensivas se produzcan, peor es el problema en la irrigación. Luego, el corazón se irriga muy bien cuando, en la diástole, cuando se relaja la pared y se restablece todo este flujo. Por lo tanto, cuando se produce una disminución del tiempo de diástole, eso empieza a producir episodios isquémicos progresivamente. ¿Ok? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una arteria coronaria obstruida y entonces empieza a haber una zona de necrosis. Esta es la pared. ¿Dónde? Primero, en la zona que está más pegada a la luz del ventrículo. ¿Por qué? Porque es la zona más distal de irrigación y allí es donde se empieza a producir la zona de necrosis. Esta es una fotografía de un corazón
de un paciente fallecido, que tuvo una ruptura de pared por un infarto. Eso es mortal completamente. Este es otro corazón. Fíjese, estas manchitas blancas no solo tiene que ver con el score de calcio, sino con infartos anteriores que se cicatrizaron. Fíjense cómo está disminuida la luz del ventrículo y a la gran acumulación de lípidos que hay en esa pared ventricular por la formación de muchas placas. Aquí, fíjense, se produjo un infarto y con ruptura de la pared. Aquí tienen lo mismo. Este es un coágulo dentro de una arteria coronaria y fíjense, produjo una muerte del paciente. Luego, en la diástole, el flujo sanguíneo coronario va aumentando a medida que se produce la relajación. En cambio, en la sístole, a medida que aumenta la contracción, disminuye el flujo coronario. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias funcionales crónicas? Pues la insuficiencia en la circulación coronaria produce disminución en el aporte de ATP y por tanto se produce algo que se denomina disfunción sistólica. La disfunción sistólica trae como consecuencia una disminución en la eficiencia del corazón como bomba, porque no se le aporta suficiente ATP. Pero la disfunción diastólica también es por la disminución del ATP que no permite la adecuada relajación. Recuerden ustedes de fisiología que la relajación del miocardio durante la diástole es un fenómeno activo, no es una relajación como cuando ustedes terminan de hacer un ejercicio y se sientan y se relajan. No, no. Esa es una relajación que requiere de ATP, que requiere de que haya perfusión del miocardio y que se produzca entonces llenado ventricular durante la diástole. Por lo tanto, existe como consecuencia de los trastornos de la circulación coronaria, disfunción sistólica y disfunción diastólica. Hay veces que está presente la disfunción diastólica y todavía no está la sistólica y se van combinando de acuerdo con la gravedad que tenga el paciente de su patología. Este es un cuadro que se los traigo porque es muy interesante. Aquí se ve la arteria cuando todavía la luz está intacta y cómo a medida que la luz va disminuyendo, se van produciendo disfunción endotelial, hipoperfusión subendocárdica, trastornos del metabolismo, microinfarto con fibrosis, disfunción diastólica, perfusión segmentaria reducida y producen al final una disfunción diastólica. ¿Ok? Fíjese, esto es una geografía de un corazón. Esta es la arteria que se ocluye. Estas gorditas así, las arterias epicárdicas. Pero la vascularización del corazón está dada por toda esta microcirculación que está formada por arteriolas muy pequeñas y que irrigan todo el corazón. Esto blanquito que ustedes ven aquí es un área que tiene muy poca irrigación en la pared miocárdica, igual que el ápex. ¿Ven? Por lo tanto, es necesario que dentro del miocardio se mantenga el grado de perfusión. En las arterias y arteriolas, aproximadamente de 3.5 mililitros, en la pared del miocardio de 3.8 mililitros, y por la parte ya más distal de vénulas de 4.9 mililitros. La circulación coronaria y el corazón consumen 12 mililitros por cada 100 gramos de tejido miocárdico, que no es mucho si se compara con la corteza cerebral, que tiene 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, pero eso lo veremos en la unidad del sistema nervioso. Pero si esto disminuye, pues naturalmente que se produce un trastorno de la perfusión de la pared del miocardio. Y esto ha hecho de que se estudie muchísimo, con muchas dificultades también,
la microcirculación coronaria. ¿Por qué razón? Porque las arterias epicárdicas de conducción se pueden volver rígidas y ya después no se mueven más, pero el aumento de la resistencia por los capilares arteriolas puede llegar a ser hasta de un incremento del 55%, quiere decir una gran estenosis de la luz. En los capilares, donde se produce el intercambio de agua y sólido, y después en las venas, que prácticamente es muy difícil que se contraigan. Por lo tanto, hay que mantener obligatoriamente la microcirculación coronaria funcionando adecuadamente, porque si no, por muy bien que puedan estar las arterias epicárdicas, se van a producir problemas de isquemia en el miocardio. Luego, allí empezó a salir el concepto de isquemia sin enfermedad arterial coronaria obstructiva. ¿Cuándo? Cuando se veía disfunción de los vasos muy pequeños, cuando se producía una cosa que se llama angina vasoespástica, que vamos a verla. Se hacía evaluación del paciente, se hacía un angiotac, se hacían angiografías y se encontraba que podía haber angina por espasticidad de una arteria epicárdica, pero también de la parte microvascular de la circulación coronaria. Y la angina vasoespástica mixta por una mezcla tanto de disminución del flujo en la arteria epicárdica como en las arterias microvasculares. ¿Cómo se trata sobre todo este problema? Pues se trata generalmente cambio de estilo de vida, control de los factores de riesgo, medicamentos antianginosos. Siempre la resistencia es mucho mayor para el polo arterial que para el polo venoso. Y entonces la filtración y absorción se mueven grandes moléculas en toda en la región de capilar y de intercambio con el tejido. Pero si este capilar está muy contraído, pues aquí disminuye la cantidad de flujo. Y así se ve, por ejemplo, que las arterias epicárdicas tienen el 10% de la contracción, las perarteriolas el 25%, y las arterias intramiocárdicas dentro de la pared, las que son más grandecitas, pues pueden llegar a 100 a 200 micras, las medianas de 40 a 100 micras, y son las que tienen el mayor incremento, producen el mayor incremento de la resistencia, y las muy pequeñitas, menos de 40 milimicras en la pared. Luego, estas de aquí, son las que producen el incremento marcado de la resistencia de la microcirculación. Y se produce lo que se llama estrés de pareo, shear stress, como dicen los americanos. Luego, cuando uno mira el consumo metabólico en el corazón, el aumento del consumo metabólico aumenta en las arteriolas pequeñas, y eso produce una disminución entonces de la presión en las arteriolas intermedias. Las arteriolas intermedias favorecen el flujo de las arteriolas más grandes, de estas a las arteriolas, y todo esto va produciendo un aumento del flujo coronario. Y entonces empezó a aparecer hace unos cuantos años, como en la década del 70, cuando ya se empezaron a hacer angiografías y se podía diagnosticar que el paciente tenía la arteria epicárdica no estaba ocluida. Aproximadamente en esa época, como el 20-30% de los pacientes se le hacía una angiografía coronaria diagnóstica porque tenían un dolor torácico y las arterias coronarias eran normales. Entonces, esos pacientes empezaban a llamársele síndrome X, porque no tenían manera de ponerle otro nombre, síndrome X. Y el famoso síndrome X cardiovascular, que se propuso en el año 73, identificaba a aquellos pacientes que presentan un dolor torácico característico de angina. Una prueba de esfuerzo positiva, la prueba de esfuerzo positiva, le ponen a uno muchos electrodos en el pecho y lo ponen en una caminadora cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, así es. Y además tienen arterias coronarias, o sea, las que se pueden ver en la geografía de esa época, angiográficamente normal, o sea, no había una placa que las ocluyera.
No había espasmo coronario, no había hipertrofia ventricular izquierda, ni hipertensión, ni enfermedad cardíaca valvular. Y por eso se le puso a eso el síndrome X. ¿Qué se encontró? Que muchas veces los pacientes tenían un aumento de la motilidad esofágica y eso producía esa sensación de dolor, o que podía haber reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico da un dolor retroesternal que hay veces que se confunde con un dolor anginoso. Puede haber alteraciones musculoesqueléticas de la caja torácica, trastornos psicológicos, gente muy estresada y gente que tiene alteración de la percepción del dolor. Hay pacientes que tienen la percepción del dolor, lo soportan cuidadosamente, lo soportan muy bien. Y hay otros que el más mínimo de los sitios ya están dando gritos. Luego, esta alteración de la percepción del dolor podía influir en esos mecanismos patogénicos que plantearon. Llegaron a la conclusión de que la isquemia miocárdica en esos pacientes se producía por un problema de la microvasculatura. Y se le dijo entonces que podía ser una angina microvascular, que naturalmente tienen una disfunción del endotelio de la microvasculatura, tienen una hiperreactividad coronaria con espasmo, o sea, contracción de la pared de esas pequeñitas arterias, incremento del tono simpático, puede haber anomalias estructurales de la microvasculatura y puede haber vasoconstricción periarteriolar. Eso es lo que se planteó en ese momento. Y también se plantearon que había mecanismos patogénicos de tipo no isquémico, como es liberación anormal de potasio al intersticio, deficiencia de estrógeno en las mujeres, liberación anormal de adenosina, liberación de endotelina y alteraciones del metabolismo cardíaco. Por lo tanto, las evidencias de isquemia coronaria en el famoso síndrome X, que todavía muchos médicos le llaman así, síndrome X, es un dolor torácico típico y depresión del segmento ICT del electrocardiograma durante el ejercicio. Y en el Holter vamos a ver qué cosa ya se les voy a enseñar. Puede haber defectos transitorios de la perfusión miocárdica. Eso se le hace cintigrafía con talio, 201. Alteración de la función ventricular. Respuesta vasodilatadora microvascular anormal, con mucha acumulación de lactato y reducción de la saturación de oxígeno, disminución del pH. Alteraciones de la saturación de oxígeno en el seno coronario con disminución del pH, producción miocárdica de lactato, alteración del coeficiente fosfocreatina ATP. Y se llegaba entonces a la conclusión de que había evidencia de isquemia miocárdica en el síndrome X, porque hay más lactato, que eso no tiene por qué estar allí, porque hay una demostración de la reducción de la reserva coronaria en una gran cantidad de pacientes, porque el flujo miocárdico medido antes y después de la administración, por ejemplo, de dipyridamol en pacientes con síndrome X, era anormal, era muy heterogéneo, unas veces más, otras veces menos, lo que sugería de que había alteraciones en algunas partes de esa microvasculatura y no un fenómeno global. Aquí tienen ustedes un estudio de microcirculación. Fíjense ustedes, estas son las arterias epicárdicas, esta es la microvasculatura, pero fíjese, mira aquí la densidad de la sangre, ¿ven? Pero en esta área, fíjese cómo hay espacios negros que corresponden a contracciones de la microvasculatura que están aquí y no están aquí. ¿Comprenden? Y eso es lo que determina, y esto aquí está aumentado, y eso es lo que determina la aparición de trastornos eh, isquémicos en esa área, pero por contracción de la microvasculatura. Luego, ese famoso síndrome X, que no tenía, el paciente que no tenían riesgo cardiovascular, tienen un menor incremento del flujo sanguíneo coronario cuando le inyectan sustancias como por ejemplo la acetilcolina intracoronaria. Y se hacían todas esas cosas. Lo que sugiere que había un fenómeno de vasodilatación anormal que no se producía como debiera ser, mientras que la respuesta a la administración de otras sustancias como los nitratos no se afectaba.
Y esos pacientes se encontró que tenían una gran cantidad de endotelina 1, mucho más que los sujetos controles. Otros demostraron que no se encontraba nada realmente. Pero como eran grupos de estudios muy pequeñitos, con técnicas aplicadas que en esa época no se sabía, pues se decidió que eso había que hacer otro tipo de estudio. Y entonces se reunieron los cardiólogos. Ya en el año 2015 se creó un grupo internacional de investigación avalado por la Sociedad Europea de Cardiología, donde estaba Japón, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, México, eh, estaba Australia, estaban muchos pacientes, muchos eh, eh, países. Este es un estudio que ubicó a 686 pacientes a los cuales se le hizo todo el mismo estudio. Este estudio tuvo como objetivo analizar las características clínicas y pronósticas de pacientes con la famosa angina microvascular o síndrome X. Se estudiaron desde el 1 de julio del 2015 hasta diciembre del 2018, 686 pacientes. Se analizaron los eventos de gravedad que tenían, los que tenían infarto, los que tenían accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, muerte de origen cardiovascular, angina inestable, todo eso. Y se encontró una cuestión muy interesante. Fíjense, bien. Los hombres están pintaditos de azul y las mujeres están pintaditas de roja. La mayor limitación física se producía en los hombres. La angina, el establecimiento del dolor anginoso era mucho mayor en los hombres que en las mujeres. La frecuencia de presentación de la angina era mayor en los hombres que en las mujeres. La satisfacción contra el tratamiento también era mayor en los hombres que en las mujeres. Y la percepción de la enfermedad también era mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Ok? Eso, y se le hizo una cosa que se llama el cuestionario de Seattle sobre la calidad de la vida. Y se encontró que en el seguimiento durante varios meses había muchos episodios de angina en los cuales los pacientes, algunos tuvieron falla cardíaca aguda, algunos tuvieron muerte por problemas cardiovasculares, otros tuvieron infarto, es la linecita azul, pero lo que más predominaba era esta línea que está aquí, que es la llamada angina inestable. Fíjense que en el seguimiento a largo plazo se vio que aunque los hombres y las mujeres empezaban igual, después el grado eh, de incidentes de angina inestable empezaban a aumentar más en las mujeres. Se vieron muchos factores de riesgo: la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellito y el hábito de fumar. Ujú. En cuanto a la raza, eh, en los primeros meses no había muchas diferencias. Después se vio que los asiáticos estaban mejor que los pacientes caucásicos. Ujú. Luego, este trastorno vasomotor coronario, encontraron que los pacientes de ambos sexos tienen el mismo grado de espasmo microvascular y de disminución de la reserva del flujo vascular. Pero las mujeres tuvieron más afectación a largo plazo de la resistencia microvascular coronaria. El flujo coronario enlentecido y trastornos para la aparición y la degradación de los trombos era muy parecido en los dos sexos. Los hombres tuvieron más alteraciones del electrocardiograma con la angina, las mujeres no. Las mujeres tuvieron más angina de esfuerzo y de reposo y hubo más acortamiento de la respiración que en los hombres. Los pacientes respondieron al tratamiento con nitratos con estatina, respondían mejor las mujeres, y con bloqueadores del calcio respondían mejor los hombres. Y entonces se dijo que ese corazón sano podía tener
una disfunción endotelial de tipo equipicárdica que se produce por placas vulnerables y produce un síndrome coronario agudo, isquemia miocárdica. Pero también puede haber una disfunción endotelial coronaria de la microcirculación que produce isquemia miocárdica diferente de esta que se produce por oclusión de las arterias epicárdicas, que puede producir una cardiomiopatía, o sea, un trastorno del funcionamiento del miocardio, con una gran disfunción diastólica, con balonamiento apical, o sea, de la punta del corazón, y aparición de angina. Y que también estaba produciéndose por lesiones de la microcirculación esa isquemia. Pero son diferentes, por mecanismos fisiopatológicos distintos. Fíjese, estas son las arterias epicárdicas. Ajá. Cuando se ocluyen hay un área que ya no recibe la circulación. Se le hace un angiotac, se le hace una angiografía. Las arterias epicárdicas, en general, constituyen el 5% de la patología coronaria. Pero cuando se hace la angiografía, se encuentra que los trastornos de la microcirculación van a constituir el 60% de la patología coronaria. ¿Ok? Luego tenemos una cosa que se llama en las arterias coronarias epicárdicas la enfermedad arteriosclerótica, que de la cual llevamos rato hablando, que la placa estable reduce el flujo, que la placa vulnerable se rompe y produce trombosis, hay un síndrome agudo. Pero también está la enfermedad vasoespástica que tiene que ver con la microcirculación, con vasoespasmos persistentes que producen infartos del miocardio y con vasoespasmos transitorios que producen el famoso síndrome X. ¿Ok? Luego, en el endotelio vascular puede haber una erosión subsuperficial, se adelgada y se rompe la placa fibrosa, o puede haber solamente descamación de las células del músculo liso que ocluyen los capilares, además. Por lo tanto, la obstrucción de la microcirculación puede deberse a residuos de la placa que se sueltan y agregados de plaquetas o neutrófilos que inducen una obstrucción mecánica de la microcirculación y que altera la perfusión del tejido. Y eso prácticamente no se puede ver en una geografía. Lo que se ve es que hay un área a la que no le está llegando el flujo adecuado. ¿Entiendes? Y esas cosas, esos residuos ocluyen entonces los capilares. Luego hay factores intraluminales y factores extravasculares de la microcirculación según una escala temporal. Antes de la oclusión, el paciente puede tener muchos factores de riesgo como diabetes, síndrome metabólico, hipercolesterolemia. Se produce la oclusión celular de la microcirculación con pérdida de la integridad vascular, obstrucción, edema miocárdico, embolización, o puede haber hemorragia también, y hay un vasoespasmo. Y así es como se produce. Luego, la disfunción microvascular coronaria puede estar producida porque hay una vasodilatación que esté alterada, que no tiene nada que ver con el endotelio, sino con la adenosina y las catecolaminas, o si es dependiente del endotelio, que esté mediado por el flujo, por la acetilcolina, la serotonina, la histamina, o por las dos cosas al mismo tiempo. Y está la disfunción microvascular coronaria que se produce no porque la vasodilatación está mal, sino porque hay un aumento de la vasoconstricción, que eso está asociado a la endotelina 1, a las catecolaminas, a la acetilcolina y a la serotonina. Y hay que determinar el paciente cuál tipo tiene y cuál está predominando, o los dos, para ponerle tratamiento, ¿entiendes? Luego la disfunción coronaria microvascular, que empezó con el síndrome de X, después se empezó a enredar con un fenómeno que es de aparición de isquemia aguda o síndrome de Takotsubo, que es esto que tienen aquí. Fíjense cómo cambia la morfología del corazón cuando se produce. Ajá. El Takotsubo es un recipiente de este tamañito, de este tamaño del corazón, así más o menos,
con esa forma que utilizan los pescadores japoneses para atrapar pulpos. Y entonces por eso, ese perolito se llama takotsubo. Y entonces como el corazón tomaba esa forma cuando se producía esa disfunción coronaria microvascular, se le llamaba isquemia aguda de Takotsubo. Ujú. Y entonces apareció la famosa miocardiopatía de Takotsubo. Es una disfunción apical del extremo más apical transitoria con disinencia apical. O sea, las características de la contracción son anómalas. Puede haber un balonamiento apical transitorio, pero puede haber un síndrome del corazón roto y miocardiopatía por estrés. Se describió en el año 90 por Hikaru Sato y los colaboradores, que son gente con mucho prestigio dentro de la comunidad cardiológica, y publicaron en ese momento 5 casos de pacientes con dolor torácico y electrocardiograma característico de infarto agudo, sin lesiones coronarias de, de las arterias principales, pero con un aspecto anormal del ventrículo izquierdo durante la sístole. Se tomaron una serie de criterios internacionales que la disfunción es ese tipo de disfunción del corazón, del ventrículo izquierdo, que tiene hipoquinesia o aquinesia o disquinesia, está expresado con un balonamiento apical medio ventricular y que pueda haber a veces compromiso del ventrículo derecho, pero generalmente afecta solamente al ventrículo izquierdo. Es una anomalía de la pared que excede a la distribución vascular epicárdica de una arteria coronaria. Luego es un problema de la microcirculación. Tiene desencadenantes emocionales, físicos combinados que producen el síndrome. Puede tener desórdenes neurológicos como accidentes cerebrovasculares, convulsiones. Pueden tener trastornos electrocardiográficos. Se elevan algunos biomarcadores cardíacos, la troponina, la creatinquinasa. Aumenta el péptido natriurético cerebral. La presencia de este trastorno no excluye el diagnóstico del síndrome de Takotsubo. Luego, el paciente puede tener enfermedad arterial coronaria y además asociársele también un trastorno grave de la microcirculación, sobre todo de la parte apical del corazón, y tener el paciente las dos cosas. Eso sí es un problema. No hay evidencia de miocarditis infecciosa. Afecta sobre todo a las mujeres en la posmenopausia. Ahora nos tocó a nosotros. Hay evidencias importantes de que la estimulación simpática es esencial. Es parte del problema. El síndrome de Takotsubo se ha asociado en circunstancias que generan un exceso de catecolaminas circulantes. El estrés físico, el estrés emocional, la aparición de feocromocitoma, enfermedades del sistema nervioso central. Hay niveles elevados de noradrenalina en el seno coronario de estos pacientes. El valoramiento es la forma que adquiere el corazón en el momento de la sístole mientras tiene la crisis, porque cuando se quita la crisis se recupera su forma normal, ¿no? Se produce ese espasmo epicárdico multiarterial con una disfunción microcirculatoria coronaria secundaria a los efectos vasoconstrictores, hay ruptura de placas arterioscleróticas excéntricas, puede haber toxicidad de las catecolaminas en los cardiomiocitos, pero como los receptores alfa-adrenérgicos son mayores en el ápex del ventrículo izquierdo, para compensar su menor inervación simpática, eh, los altos niveles de catecolamina pueden producir un inotropismo muy marcado en el ápex y producir esa forma. Los pacientes esos se recuperan y vuelve la pared ventricular a su aspecto normal. Fíjense, estos son distintos pacientes. Fíjense la angiografía, fíjese el corazón y mire cuando se produce la crisis. Mire el corazón del paciente y mire cuando se produce la crisis. ¿Ve? La contracción mayor está aquí. Miren este. Fíjese la mayor contracción que se produce arriba y de este lado. Y este aquí, fíjense. ¿Ven? Hay factores predisponentes para este síndrome. Eh, Generalmente las mujeres posmenopáusicas eh, tienen mayor, se dice que los estrógenos
atenúan la vasoconstricción mediada por catecolamina y cuando disminuye, pues naturalmente hay mayor respuesta simpática al estrés psicológico. Es muy frecuente encontrar estos episodios en mujeres que tienen un cuadro determinado de estrés psicológico. Los pacientes afectados tienen más trastornos como la ansiedad y la depresión, pueden tener muchos problemas diversos que precipitan el síndrome. Se ha dicho que es benigno porque si se trata rápidamente eso se resuelve, pero muchas observaciones muestran incidencia de shock cardiogénico y muerte comparable al del síndrome coronario agudo. Y hay otra angina más, que es la angina de Prinzmetal. Es una angina inestable, poco común, caracterizada por isquemia recurrente causada por espasmos focales de las arterias coronarias epicárdicas largas, que pueden producir también espasmos en la microcirculación. Generalmente es en pacientes entre 30 y 40 años de edad. Puede el paciente estar en reposo o en el momento de despertar. Hay espasmos transitorios espontáneos o secundarios a la administración de ergonomina, de acetilcolina, de serotonina, a la hiperventilación. Se pueden producir infartos, arritmias, pero es una angina inestable por espasmos focales de las arterias coronarias epicárdicas largas. Ese espasmo puede precipitarse por acetilcolina, por metacolina, se pueden prevenir por los bloqueantes alfa y sugiere que hay un papel para el sistema nervioso parasimpático y para la activación de receptores alfa-adrenérgicos vasculares. El deterioro del flujo depende de la poridilatación coronaria debido a la disminución de la actividad del ácido nítrico. Se ha visto que se produce más cuando hay sustancias vasoconstrictoras liberadas, como la endothelina y la serotonina. También cuando aumentan los niveles plasmáticos de proteína C reactiva, por eso se dice que hay un incremento del estrés oxidativo. Se ha demostrado que muchos de esos sujetos tienen coronarias normales y que las arterias coronarias en que se produce el espasmo puede existir un poco de engrosamiento de la íntima, pero no placas de ateroma. Y generalmente el espasmo coronario se produce sobre lesiones ateroscleróticas que pueden ser de cierto grado de severidad variable. Las 2/3 partes de los espasmos ocurren a nivel de una lesión y todo esto sugiere que la angina vasoespástica es solo un aspecto dentro del espectro grande de isquemia miocárdica por problemas de espasmo de la coronaria y no de oclusión por un trombo. ¿Ok? Hay algunos factores de riesgo en la angina de Prinzmetal: el consumo de alcohol y el tabaquismo, el consumo de cocaína, de marihuana, de anfetaminas y de algunos medicamentos antimigrañosos que se usaban mucho antes, ahora no se usan, o lo puede estar produciendo. Luego fíjese que las placas de ateroma pueden producir un trastorno coronario inflamatorio que produce infarto, que puede estar relacionado con niveles grandes de ansiedad en el sistema nervioso central. Y cuando el sistema nervioso central está muy alterado, produce entonces aumento de la actividad simpática, hay beta-agonismo, los huesos empiezan a liberar monocitos proinflamatorios, leucocitos, hay liberación esplénica de factores inflamatorios y se aumenta más en las placas de ateroma. Cuando hay eventos cardiovasculares que se relacionan con muchos otros órganos, como por ejemplo la acumulación de estresores crónicos, produce trastornos autonómicos, sobre todo de tipo simpático, puede haber alteraciones neuromorales, puede hacer alteraciones cardiometabólicas, puede haber respuestas inflamatorias asociadas al estrés mental, puede incrementarse los factores de la activación plaquetaria, disminuir la fibrinolisis, aumentar la activación de los leucocitos, puede producirse trastornos disfuncionales autoinmunes,
y vasoconstricción coronaria, que afecta no solamente al corazón, sino también puede afectar a las glándulas suprarrenales con la mayor liberación de sustancias que pueden asociarse a una angina. Hay una tendencia, muchos de los estudiantes de medicina o de los médicos sin inexpertos, a cuando un paciente llega con un trastorno, una angina, y está muy ansioso, dice que no, que eso es un problema de ansiedad y que eso no tiene nada que ver con el corazón. Pero es que el estrés mental agudo produce liberaciones grandes cantidades de norepinefrina y todo eso hace que cualquier placa se pueda descompensar, exactamente igual que aumenta la actividad macrofágica y puede haber disfunción endotelial, incremento de la permeabilidad a nivel de la célula endotelial y producir una placa eh, aterosclerótica inestable. Y esos pacientes que tienen esos cuadros de estrés mantenido, se pueden estar involucrados en un trastorno para disfunción endotelial a nivel cardíaco. El estrés psíquico incrementa la actividad, la inflamación vascular y favorece, por lo tanto, la desestabilización de las placas de ateroma. Hay mucho estrés psíquico, se activa mucho el sistema nervioso simpático y se produce todo este mecanismo de incremento de la inflamación vascular y la desestabilización de las placas. El estrés también, al estimular el simpático, puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, puede vasoconstricción con isquemia miocárdica, puede producir arritmia por la aparición de cierto potencial arritmogénico, aumenta y empeora la función endotelial y hace las placas más vulnerables y producen una activación plaquetaria que son factores eh, potenciales para trombosis. El estrés mental también puede producir isquemia miocárdica y eventos asociados a la coronariopatía por la liberación de todas estas sustancias a las que nos hemos referido. Por lo tanto, el estrés mantenido puede incrementar la reactividad microvascular con vasoconstricción, aumenta la presión arterial, produce angina en la vida diaria, incrementa las estructuras del sistema nervioso central, como son la circunvolución cingulada anterior, las circunvoluciones frontales inferiores, la corteza parietal, y todo esto se asocia produciendo trastornos cognitivos leves. Se ve mucho en mujeres jóvenes en comparación con los hombres en los cuales se ve más infarto del miocardio. Hay asociaciones con los cuadros depresivos y con la ira. Y hay incremento de la muerte eh, por trastornos cardiovasculares en este tipo de pacientes. Por lo tanto, para terminar la clase, les dejo el control de cuáles son los factores de riesgo. No fumar, controlar la tensión arterial, mantener el peso adecuado, por lo tanto la comedera de chucherías está eliminada, buen control de los niveles de glucemia y de colesterol, control del estrés físico y mental, cesar en el consumo de alcohol. Y bueno, se le puede mejorar dando a los pacientes bloqueantes del calcio, sustancias, dándole nitratos y estriol, no estradiol, sino estriol a las pacientes posmenopáusicas. Cualquier consulta docente pueden escribir a ese email y vamos a pasar entonces a la próxima clase, que es la de hipertensión arterial.